los procesos son de tipo infeccioso. Muchos de ellos van a ser de tipo inflamatorio. Van a verse afectadas, en el caso de la otitis, el canal auditivo externo, ¿no? O el CAE, y van a presentar un signo característico que es el trago positivo. Vamos a dividirlas en dos grupos, a las otitis externas en general, las agudas y las crónicas. Las agudas, cuando el tiempo de duración haya sido menor a, voy a poner el puntero, sea menor a 6 semanas, y las crónicas cuando la duración sea mayor a 3 meses o más. Recordemos que el oído es el órgano que se encarga de la recepción, de la transmisión del sonido hasta el sistema nervioso central, pero también tiene una función importante, ¿no? A través de los canales semicirculares y de los órganos del utrículo y del sáculo, para participar de forma activa en el sentido del equilibrio, junto con el cerebelo, junto con la propiocepción y la vista. Para los fines de esta clase vamos a dividir el oído en oído externo, oído medio y oído interno. Ya sabemos que el oído externo básicamente recoge los sonidos. Este sonido va a viajar a través del conducto auditivo externo, como podemos ver en esta imagen. Va a dirigirse posteriormente hacia el oído medio, la caja del tímpano, que es esta zona que podemos observar acá, y posteriormente van a dirigirse al oído interno, en donde todos estos impulsos de tipo mecánico van a convertirse en impulsos nerviosos eléctricos para viajar finalmente al cerebro. ¿De dónde se forma el conducto auditivo externo? Esto es muy importante. En los temas de otorrinolaringología y de otras materias, es muy importante que recordemos un poquito de embriología, lo cual va a ser la base de ciertas patologías y que nos va a permitir también entender la anatomía. Bien, tenemos acá el conducto auditivo externo, que viene a formar parte de la primera hendidura faríngea. Primera hendidura faríngea que al tercer mes se va a llenar de células epiteliales, lo que va a dar formación a un tapón meatal. Este tapón meatal a la 7ª semana se va a disgregar y va a dar origen a la capa más externa de la membrana timpánica, a la capa ectodérmica de membrana timpánica. Recordar que la membrana timpánica va a tener 3 capas, una capa de ectodermo, una capa de mesodermo en el medio, o capa intermedia, y una capa endodérmica que proviene del seno tubotimpánico que vamos a ver a continuación. La oreja va a estar conformado por 6 proliferaciones mesenquimatosas o auriculares y que van a provenir del primer y segundo arco faríngeo y van a dar origen a todas las estructuras que vamos a ver más adelante. En cuanto al oído medio, básicamente este se deriva del seno tubotimpánico, que viene a ser esta cavidad timpánica primitiva, que va a dirigirse superiormente hasta tener contacto con la primera hendidura faríngea. Recuerden que anteriormente les dije que esta zona estaba conformada por ectodermo. Bien, en el centro vamos a ver, bueno, aquí en esta imagen lo que podemos ir viendo es cómo este tapón meatal va a ir abriéndose, ¿no? Para dar origen a la capa más externa de la membrana timpánica y al conducto auditivo externo, y posteriormente esta cavidad timpánica primitiva o derivada del seno tubotimpánico va a dirigirse para dar origen a la parte del tejido de tipo conectivo, y acá, de tejido endodérmico, y acá vamos a tener tejido mesodérmico. Por lo tanto, el tímpano va a tener 3 capas. El tejido ectodérmico finalmente va a dar origen a la capa exterior de la membrana timpánica, a la porción celular del oído interno, el tejido mesodérmico al pabellón auricular, al armazón del pabellón auricular, a la capa media de la membrana timpánica, a la cadena de huesecillos, a la porción ósea del oído interno, y finalmente al tejido endodérmico, al epitelio de la caja timpánica, ¿no? Es un epitelio de tipo mucoso, y de la trompa de Eustaquio. Entonces, como podemos ver aquí ya en la parte que corresponde a la anatomía, observamos que el pabellón auricular va a estar conformado de fuera hacia adentro por piel. Interiormente va a estar conformado por un armazón cartilaginoso de tejido fibroelástico. Y en la parte inferior tenemos el óvulo, que está formado por tejido adiposo. Suele tener una altura de 6 centímetros y un ancho que varía entre los 3 y 4 centímetros. En cuanto a su inervación sensitiva, vamos a ver que principalmente va a estar dado en el pabellón auricular por 3 nervios. En esta zona más baja, que proviene de la parte del plexo cervical, C2 y C3, tenemos también en esta zona, o la zona del nervio Ramsay-Hunt, que es una zona muy importante para el caso de ciertas otitis especiales, ¿no? Como la otitis por el Ramsay-Hunt, por el virus del herpes zóster, y que va a afectar específicamente esta zona, y luego tenemos la parte que va a estar inervada por el nervio trigémino.
En cuanto al conducto auditivo externo, mide más o menos unos 24 milímetros y tiene un volumen aproximadamente de 1 o 2 mililitros. Como podemos ver, en la parte más externa va a estar conformado por tejido fibrocartilaginoso y la parte más interna, los otros 2 tercios, va a estar conformado por una parte ósea, como podemos ver en esta imagen. Va a presentar ciertas variaciones. Va a ser recto hasta los 9 años, en donde va a adquirir la formación de una S itálica. Se relaciona con el segmento mastoideo del nervio facial, el cual va a pasar por detrás. Y la función básicamente es un adaptador de la impedancia y tiene una función protectora importante, ¿no? Si no, los traumatismos caerían directamente sobre la caja del tímpano. Y alguna literatura también menciona que tiene una función de resonador. La piel va a estar conformada, va a tener diferentes variaciones de acuerdo a su localización. En la porción cartilaginosa, que es la parte más externa, tiene una capa subcutánea con glándulas sebáceas, folículos pilosos, glándulas ceruminosas. Estas glándulas ceruminosas son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, que van a tener como función la producción de cerumen, lo que va a permitir tener a nivel de esta zona una cubierta hidrofóbica y lo que le va a conferir un pH ácido. Por lo tanto, imaginémonos si nosotros nos los estamos traumatizando constantemente o sacando el cerumen, por lo tanto quitamos esta capa, que viene a ser una primera barrera de defensa. Tiene una capacidad de migración de 0.07 milímetros por día. Otro punto importante son las relaciones que tiene el conducto auditivo externo con otras estructuras. En cuanto a la pared anterior, va a tener relación con la articulación temporomandibular. Este es un dato muy importante. Muchos de los pacientes creen tener otitis externa. Por ejemplo, en consulta tuve una paciente que venía creyendo eso y finalmente cuando nosotros con nuestros deditos palpamos la articulación temporomandibular y hacemos que el paciente abra y cierre la boca y el paciente presenta dolor, muchas veces lo que tiene son alteraciones a nivel de esta articulación, que pueden derivarse de distintas patologías. Otros puede ser la relación que tiene, otra relación importante que tiene el CAE es con la parótida hacia adelante. Posteriormente se va a relacionar con la apófisis mastoides, por lo que cuando tengamos algunas patologías a este nivel podemos encontrar también un eritema, ¿no? A nivel de la apófisis mastoides, que sería signo de una mastoiditis. En cuanto a la pared superior, va a tener relación con la fosa craneal media. Esta estructura también es muy importante, dado que algunas de las patologías, tanto de oído externo como de oído interno, por relación anatómica, pueden viajar a la fosa craneal y por lo tanto producir alteraciones a este nivel, ¿no? Como encefalitis, meningoencefalitis, abscesos cerebrales. En cuanto a la pared inferior, va a tener relación con la parótida. En cuanto a la pared interna, como hemos visto anteriormente en las imágenes, termina en el tímpano, por lo que algunas patologías que afectan el conducto auditivo externo pueden ser muy dolorosas debido a la rica inervación sensitiva que tiene el CAE. Y el extremo externo, bueno, está conectado con la atmósfera y con el pabellón auricular. En cuanto a la inervación sensitiva del CAE, habíamos visto anteriormente en esta zona al trigémino, en esta zona AC2 y C3, y en esta zona al facial, en donde ya hemos mencionado que, por ejemplo, el virus del herpes zóster puede afectar provocando el síndrome de Ramsay-Hunt. Y finalmente tenemos otras zonas que van a ser inervadas por el décimo par, muy cerca de la membrana timpánica. Este es a través del nervio de Arnold, que es una ramita del vago, y que, por ejemplo, cuando nosotros lo estimulamos al hacer una limpieza, cuando estamos haciendo una microaspiración, a veces el paciente puede toser y es simplemente un reflejo. Bien, vamos a empezar hablando entonces de estas otitis externas, que el 95 representan las otitis externas agudas. El 95% de las otitis externas son más frecuentes en el verano, en climas cálidos y húmedos. 1 a 2.5 personas de cada 100 van a padecer de esta enfermedad y tiene una incidencia máxima entre los 7 y los 12 años, porque son sobre todo los niñitos los que van sobre todo en climas cálidos, durante el verano van a la piscina. 5 veces más común en nadadores habituales. Casi siempre a algún nadador le ha dado una otitis externa y ya saben más o menos cómo manejarla. Factores de riesgo, la impactación de cerumen, además de lo que ya les he mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque al quedarse el cerumen
podríamos decir, allí impactado, va a humedecerse junto con los lavados. A veces los pacientes intentan manipularse, se echan el agua directamente a los oídos. Por lo tanto, esto ayuda a la proliferación bacteriana y la humedad ayuda a la proliferación fúngica. Por lo tanto, es un factor de riesgo. La limpieza excesiva. Como mencionábamos anteriormente, cuando uno constantemente decíamos que el cerumen es una barrera protectora, dado que tiene un pH ácido, lo cual impide de cierta forma la proliferación bacteriana. Entonces, si nosotros constantemente estamos retirando esta capa, levantamos la epidermis y por lo tanto favorecemos esta proliferación bacteriana. El uso de audífonos de forma constante también, o los tapones para los oídos, y ciertas afectaciones dermatológicas crónicas, como por ejemplo la psoriasis o la dermatitis atópica. Y otro factor de riesgo importante, creo, y que siempre hay que tenerlo en consideración, especialmente cuando salimos a trabajar, ¿no? En el serums, es la diabetes mellitus. Porque un paciente que puede venir por una simple otalgia puede complicarse bastante y lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencionaba, el cerumen es una barrera protectora con un pH ligeramente ácido y con una actividad lisosímica que inhibe el crecimiento de las bacterias y los hongos. El 98% de las otitis externas agudas son de tipo infecciosas y sobre todo tenemos a los estafilococos y a las pseudomonas a la cabeza. Entonces, algunas literaturas clasifican a las otitis externas agudas en focalizadas y en difusas. Básicamente acá vamos a hablar de las difusas porque las localizadas por lo general son los forúnculos, que se trata como cualquier forúnculo con cremas para estafilococos. Pero muchas veces estas infecciones pueden ser polimicrobianas, en raros casos gram negativas, y sí en el Perú particularmente se ve mucha infección por hongo, que puede ser por cándida, aspergillus o por ambas. Entonces, ¿cómo empieza el cuadro? El cuadro empieza con una leve molestia. El paciente siempre te suele decir, ¿sabes qué, doctor? Me pican mucho los oídos. Entonces, o empezó así, ¿no? Y luego se va complicando. El CAE lo observamos con el otoscopio y se va a notar eritematoso y ligeramente edematoso con una mínima secreción. Pero conforme van avanzando los días, el paciente deja de escuchar y por lo tanto va a sentir la sensación de oído tapado y una baja auditiva. Y el CAE va a estar casi totalmente obstruido. Puede ser por otorrea y detritus o por el aumento de volumen de la piel a ese nivel. Puede haber miringitis, es decir, si nosotros observamos con el otoscopio, el tímpano puede estar inflamado, puede haber linfadenitis regional, especialmente a nivel occipital, y celulitis del pabellón auricular, es decir, un enrojecimiento de la oreja. Síntomas sistémicos. Cuando ya nosotros encontramos síntomas sistémicos como fiebre, tenemos que parar las antenitas de ahí y decir, hay algo más a este nivel, el paciente puede estar, la enfermedad puede estar extendiéndose más allá del CAE. Esas son algunas de las características que nos deben hacer rápidamente nosotros diagnostiquemos una otitis externa aguda. El rápido inicio de los síntomas en 48 horas en las pasadas 3 semanas asociados a estos síntomas. Otalgia. Esta es una característica muy importante. La otalgia frecuentemente severa, porque el paciente te va a manifestar que le duele la oreja, pero a veces tú le observas el conducto auditivo y no encuentras una relación entre lo que el paciente te dice, o sea, entre la severidad del dolor y lo que tú como médico estás encontrando. A veces encuentras solamente un eritema, pero de pronto realizamos la maniobra del trago, es decir, ponemos nuestro dedito sobre el trago y apretamos y el paciente va a manifestar un dolor muy, muy, muy intenso. El signo del trago es muy característico, casi patognomónico de las otitis externas. Picazón y sensación de plenitud. Puede ir o no acompañada también de disminución de la agudeza auditiva y dolor a nivel del cóndilo de la mandíbula. Otros signos vamos a ver, ¿no? Eritema, todo a nivel del pabellón auricular, de edema, eritema también a nivel del CAE. Puede haber otorrea, como que no, a veces inicialmente no encontramos una leve otorrea, incluso a veces incolora, pero conforme van pasando los días, a veces esta se va tornando un tanto amarillenta. Y lo que anteriormente hemos mencionado. Algunas consideraciones. Cuándo pedir y cuándo no pedir un cultivo. Por ejemplo, cuando no es una otitis externa complicada, sugerimos no tomar cultivo. Cuando es una otitis externa que ya ha sido manejada y que es resistente, ha sido resistente, no ha respondido bien al antibiótico,
o que es recurrente, solicitar cultivo, o cuando el paciente ha tenido frecuente uso de antibióticos tópicos o es un paciente de pronto inmunodeprimido, solicitarlo. Pero cuando sospechamos de una otitis externa maligna, siempre. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto de la otitis externa maligna. Un problema frecuente es que como el conducto auditivo externo se llena de secreción, en algunos casos, a veces es difícil diferenciar una otitis externa de una otitis media. ¿Cómo hacerlo? En estos casos tenemos que utilizar una otoscopía neumática, ¿no? Y la timpanometría, es decir, nos ayudamos nosotros. ¿Qué es una otoscopía neumática? Bien, acá nosotros vamos a agregar una perilla de Pulitzer y le vamos a unir al otoscopio. Obviamente esto no todos lo vamos a tener y menos en atención primaria, pero es importante que lo conozcamos, porque algunos otoscopios, yo recuerdo que cuando hice el serum sí había, pero la verdad es que mi profesor no me había enseñado a manejarlo. Entonces yo probablemente a sus profesores durante las clases prácticas les enseñen a cómo se maneja el otoscopio. Finalmente insuflamos, creo que les he puesto un videito más adelante. Y también vamos a realizar, idealmente ya en consulta, se realiza una timpanometría. La timpanometría finalmente lo que nos va a mostrar es un trazado normal, dado que es un problema solamente del oído externo, que ahí hasta ese punto se va a circunscribir. Voy a cambiar el puntero. Nuevamente voy a quitarlo. Y bien, acá vamos a ver un video de la otoscopía neumática. Voy a adelantarlo un poquito. Entonces, allí básicamente el doctor está poniendo un esparadrapito para que el aire no se escape, ¿no? Algunos otoscopios traen esto, entonces luego se coge el otoscopio. En este caso lo está cogiendo con la mano izquierda, que es lo correcto, porque ese es el lado, con la mano izquierda, porque ese es el lado que va a examinar. Lo introduce en el CAE y luego miren cómo presiona la perilla. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en esta otoscopía, lamentablemente no tengo una imagen de lo que se ve, pero lo que vamos a ver es que el tímpano se mueve. Al moverse el tímpano, eso quiere decir que está el tímpano presente, no está dañado, y este es un punto importante, porque más adelante cuando hablemos de otitis media, vamos a ver que el tímpano va a presentar otras características. El tímpano en la otitis media no se mueve. Y finalmente la timpanometría. Si ustedes se dan cuenta, bueno, se les va a compartir la diapositiva, le he puesto otro color. ¿Por qué le he puesto otro color? Porque dentro de las clases teóricas ustedes no van a tener clases específicas de algunos procedimientos que son muy importantes en otorrino. Dentro de ellos la timpanometría y la audiometría. La audiometría y la timpanometría son lo que el electrocardiograma es para el cardiólogo. Son muy, muy importantes. Yo suelo decirle a mis pacientes que puedo conocer un poco de su historia a través de la audiometría. Y en este momento vamos a hablar de la timpanometría un poquito para que puedan ustedes tener una idea y si ya luego tienen algunas dudas las pueden absolver con sus profesores más tarde. Bien, aquí vamos a observar que la membrana timpánica tiene ciertas propiedades. Tiene dos propiedades importantes el tímpano. Uno es la impedancia o resistencia y otra es la compliance. Es decir, este cuerpo tiene una capacidad de moverse, pero una capacidad también de resistir, de elasticidad y de resistencia. Y eso es un poco lo que medimos con la timpanometría, porque vamos a ingresar una presión sonora en el conducto auditivo externo, lo cual se va a representar mediante una gráfica. Básicamente, esta es la gráfica. Entonces, el sonido, la presión sonora ingresa, voy a poner nuevamente mi puntero, denme un segundo. Entonces, el sonido ingresa y permite que el tímpano se mueva. Cuando el tímpano está normal, va a producir este tipo de curvas. Sigan mi puntita, va a ir para acá y luego para acá. Y como ustedes ven en un tímpano normal, va a estar en una presión de 0, es decir, el tímpano está en su sitio. Imaginemos que nuestro tímpano está retraído, está chupado, por lo tanto, la curva se va a graficar hacia presiones negativas, siguiendo este tipo de curva. Entonces, es un poco fácil más o menos así entenderlo. Entonces, una curva tipo A, que es la que vamos a encontrar en un paciente con otitis externa, porque hemos dicho que no está afectado el tímpano, y es por eso que la hacemos, porque nos va a graficar un tímpano intacto, móvil, ¿no? Y así vamos a observarlo. Esta se observa en oídos normales e en hipoacusias neurosensoriales. Tienen ustedes también una clase de hipoacusia que la van a tener creo las próximas semanas y allí vamos a entender un poquito más esto.
Bien, las curvas tipo B son curvas en donde básicamente va a intentar chocar, pero como no va a poder moverlo porque hay una resistencia aumentada, porque detrás en la caja del tímpano va a encontrar líquido, no se va a trazar esa curvita que veíamos en la curva tipo A, y van a ser curvas planas, o va a intentar mover el tímpano, pero va a bajar nuevamente. Por lo tanto, podemos observar este tipo de curvas. A esto se denomina una curva tipo B de Yerger, es el nombre de las curvas, es de los patrones de las curvas. Se observa en oídos medios con efusión, es decir, con líquido, y esto sí es característico de las otitis medias. Perdón, en el chat alguien ha puesto algo, doctora, hay algunos intentando entrar. Bueno, algo que ustedes deben saber es que yo no manejo la sala de espera, por eso es que yo tampoco abrí esto, yo estuve esperando igual que ustedes, no hay alguien más manejando el tema de los alumnos en espera. La membrana timpánica entonces va a estar rígida, entonces choca y intenta moverlo, pero no puede porque hay una resistencia, entonces va a bajar nuevamente y se van a formar este tipo. Entonces, esto lo podemos encontrar en las otitis medias en las cuales hay líquido, es decir, en las otitis medias agudas, en las otitis medias con efusión. Si tienen alguna preguntita, igual la van poniendo por allí y yo voy a tratar de irles absolviendo. ¿Bien? Entonces, creo que hasta ahí estamos bien. Ahora voy a volver a cambiar mi puntero. Y finalmente las curvas tipo C. Recuerden que hace un momento les decía, ¿y qué pasa cuando el tímpano está retraído, está chupado? Pues va a venir el sonido y no va a encontrar al tímpano en su sitio, no va a estar en cero y va a tener que ir un poco más allá. En algunos casos lo va a mover y va a volver a bajar, pero la curva va a estar desplazada a presiones negativas. Esto ocurre cuando hay una disfunción tubotimpánica o cuando hay una telectasia. Es decir, imaginemos que nosotros chupamos nuestros cachetitos, ¿no? Y hacemos esto, ya eso es lo que está pasando. El tímpano, la presión sonora intenta tocar, no le encuentra en el punto cero, sigue caminando y lo encuentra, pero desplazada a presiones negativas. Esta es la curva en que más o menos, esta es una gráfica correspondiente a una otitis media atelectásica, retraída. Miren lo bonito que se ven acá las estructuras. No es una perforación, podría confundirse con una perforación, pero no, es el tímpano que se encuentra totalmente retraído. Doctora, ¿y qué pasa si no hay tímpano? No, la curva no se forma porque no tiene con qué estructura tocar. ¿No? No hay dónde toque, por lo tanto la curva simplemente no se forma. ¿Existe otro tipo de curvas? Sí. Existen dos curvas más, pero para fines de pregrado, los que se deben conocer son la A, la B, la C, cuando tampoco se forma curva, y para los que quieren ahondar un poquito más, existe la AD, que es aquella en el que el tímpano es muy alto y la curva no llega a graficarse, es decir, ese tímpano tiene una elasticidad aumentada. Y cuando el tímpano tiene una elasticidad disminuida, la curva que se forma está en el centro, pero es mucho más chiquita. A eso se denomina una curva de tipo AS. No solamente se los comento. Bien, entonces, ¿cuáles son? Continuando y regresando al tema, volvemos a ver que les cambio el color de las diapositivas para que ustedes no se pierdan. Regresando al tema de las otitis externas agudas, tenemos que los pacientes tienen tres pilares. Uno es el control de dolor. Yo pienso que en todo tipo de patología lo primero que tenemos que hacer es controlar el dolor de la persona. ¿A quién le gusta tener dolor? A nadie. Y como habíamos mencionado inicialmente, una de las características más importantes de esta patología es el dolor. Entonces, control de dolor, tratamiento de la infección. Mi pregunta, doctora, ahora soy el host de la llamada. A ver, vamos a ver. Hay gente en lista de espera. Sí, ahora yo soy el host, tiene razón. Ya está. Creo que habían admitir todo. Ya. Sí, tenían razón. Ahora yo soy el host. Ya está. Creo que ya no hay nadie más. Muy bien. Sigamos entonces. Para la próxima llegan temprano para no interrumpir a los demás. Entonces, el otro es el tratamiento de la infección. Para el tratamiento de la infección, obviamente tenemos que utilizar, de acuerdo a la etiología, que hemos dicho que en los casos de las otitis externas agudas son de tipo infeccioso, vamos a utilizar antibióticos, esteroides, analgésicos orales. Y lo más importante es evitar los factores desencadenantes. Obviamente, si es una persona que es un nadador, no va a seguir yendo a la piscina durante esos días, o si es una persona que se autoinfligió esto utilizando los cotonetes, ¿no? O utilizando los hisopos,
pues debe dejar de hacerlo. Entonces, nuestro tratamiento va a basarse en antibióticos asociados a esteroides tópicos y analgésicos orales. Doctor, ¿y con esto es suficiente? Sí, sí, chicos, la verdad es que con esto es suficiente. Los antibióticos tópicos se utiliza, como habíamos dicho, básicamente que los gérmenes eran pseudomona o en algunos casos estafilo, funcionan bastante bien, se puede utilizar gotitas que contengan eh, por ejemplo, utilizamos ciprofloxacino u ofloxacino. Asociado a esteroides tópicos, las gotitas a veces vienen con dexametasona o con hidrocortisona. Y analgésicos orales, a veces es suficiente con, con paracetamol o con ibuprofeno. Rara vez deberíamos utilizar antibióticos orales. Sin embargo, esto no es del todo cierto en la práctica. En la práctica vamos a ver de que muchos de los médicos utilizan antibióticos orales. He visto incluso prescribir antibióticos que no tienen nada que ver con las causas probables de las otitis externas y bueno, eso genera un problema incluso de resistencia bacteriana. Dentro de los antibióticos tópicos son eficaces en la mayoría de los casos, pueden ser aminoglucósidos como la neomicina, pero la neomicina tiene tiene unos problemas. Yo la verdad casi no lo uso. Si hablamos con nombres comerciales, porque ustedes van a salir y van a tener que trabajar así, Otosambón, creo que Oticum y esos gotas, ¿no? De tipo que empieza con Oto, por lo general tienen neomicina. Pero la neomicina debe evitarse si tenemos una membrana timpánica perforada o si existe una sensibilidad a la neomicina. Muchos de los pacientes con dermatitis atópica tienen una sensibilidad, por lo tanto aumenta la inflamación y la irritación y no vamos a ver una buena respuesta. En cuanto a las fluoroquinolonas, tenemos allí al ciprofloxacino o al ofloxacino. A mí particularmente me va muy bien con cipro u oflo. Hablamos de pacientes que están viniendo por primera vez o pacientes que vienen de forma recurrente pero con episodios espaciados, ¿no? Van bastante bien. El esteroide tópico les calma muy bien el dolor. Entre las 24 y 48 horas el paciente ya no manifiesta dolor. Y existe una respuesta clínica parecida entre la neomicina y los fluoroquinolonas, que va del 70 al 90%. Bueno, respecto a los aminoglucósidos, ya ustedes saben que deberían evitarse si tenemos la membrana timpánica perforada, sobre todo porque tienen efectos ototóxicos. Entonces, si nosotros tenemos un tímpano perforado, va a ir directamente prácticamente al oído medio y del oído medio nos separa muy poquito del oído interno y por lo tanto va a tener puede tener un efecto ototóxico. Entonces sería importante también que ustedes revisen un poquito acerca de la ototoxicidad de los aminoglucósidos, ¿no? Si son dosis dependiente o si no son dosis dependiente. Entonces esas son cositas muy importantes. Particularmente, vamos a admitir uno más. Ya. Particularmente a mí me gusta utilizar el ácido acético al 2%. ¿Por qué? Porque recordemos también que nuestro país es un país pobre en donde muchas veces no se tiene mayor acceso a muchos medicamentos. O sea, el mandar a hacer una fórmula de ácido acético al 2%, que es la que recomienda esta guía, tiene una actividad antiinfecciosa importante y una acción de secado. Y el paciente lo puede seguir usando especialmente si es nadador durante un tiempito más para poder mantener seco su oído. ¿Cómo elegir el antibiótico? Por evaluar el riesgo de ototoxicidad, especialmente como hablábamos con los aminoglucósidos, como la neomicina, la sensibilidad de contacto también con la neomicina, la disponibilidad, obviamente, doctora, pero yo en mi posta, ahí no sé en dónde, no tengo acceso a ciprofloxacino u ofloxacino, entonces sí podría utilizarse lo que hay, ¿no? El costo, también algunos medicamentos son más caros que otros, los horarios de dosificación y el cumplimiento del paciente. A veces yo tengo pacientes que regresan después de la semana en donde yo ya espero encontrarlos bien y les pregunto y no veo una mejoría que sea acorde, porque normalmente estos pacientes a las 48, 72 horas deberían mejorar bastante, y de pronto regresan. Entonces nos ponemos un poquito a indagar qué es lo que está pasando con estos pacientes y resulta que no se estuvieron aplicando bien las gotas, no cumplieron con los horarios indicados, de pronto el mismo paciente se estuvo poniendo, ¿no? Entonces lo que yo siempre les apunto a los pacientes en la hoja de prescripción es, y se los digo, pero a veces como hay tanto problema médico legal, prefiero en realidad escribirlo, me tomo unos minutos y eso a veces te puede salvar de responsabilidades médico-legales, las gotas deben ser aplicadas por un tercero. Idealmente el paciente debe permanecer, por ejemplo, si las gotas las ponemos en el oído, eso es algo que
A veces simplemente ponemos 3 gotas cada 12 horas y no le explicamos al paciente cómo. Entonces, el paciente debe ponerse, por ejemplo, si vamos a poner las gotas del lado izquierdo, el paciente debe apoyarse en el oído derecho y la tercera persona, ¿no? Que puede ser la mamá, el papá, le aplica las gotitas y el paciente debe permanecer 3 a 5 minutos. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo me quedé ahí media hora. No, suficiente en realidad es con 3 a 5 minutos, observando que las gotas ingresen correctamente. La autoadministración incorrecta está en un 40%. ¿Cómo a veces nos damos cuenta? Porque el paciente dice, doctora, pero yo las gotas no funcionaron. Entonces, a veces el paciente se aplica las gotas donde no debe. Entonces, siempre la prescripción debe ser muy clara. Administrar. A veces hasta para nosotros puede ser lógico porque el problema lo tiene en el oído derecho y el paciente se lo aplica en los dos lados, ¿no? Aplicación de las gotas, tanto número de gotas cada tiempo, en el oído afectado o poner preferiblemente el oído derecho o izquierdo. Si otorreo detritus, realizar limpieza auditiva. La limpieza es parte muy importante del tratamiento, pero doctora, ¿qué pasa si cuando la primera vez que llega el paciente está tan estenosado el conducto que no veo nada? Bien, pero si sí veo y sí veo los detritus, podría realizarse una succión suave. ¿Y con qué se realiza la succión? Con un microaspirador. Entonces, acá les he puesto el video, que no le robo los derechos de autor, es de un colega que conozco, que es el doctor Walter, y él acá está realizando, el otro Walter Flores, está realizando una microaspiración y está sacando los detritus. Observan allí, entonces se sacan los detritus con un aspirador y así es más o menos como se observa, ¿no? Un edema del conducto. Doctor, ¿y se puede aplicar agua? Porque es una pregunta constante, frecuente. De preferible, chicos, como médicos generales, no se los recomiendo. Tal vez cuando eres especialista, hacer una irrigación muy, muy suave, pero debe evitarse. La literatura manifiesta que debe evitarse especialmente en pacientes con diabetes mellitus o inmunocomprometidos. Y como ven, ahí al final ya se va viendo un poquito el tímpano, ¿no? Entonces se van sacando esas cositas y ya está. Entonces eso permite que las gotas ingresen con una mejor, que ingresen hasta el fondo, ¿no? Lo otro es que nosotros ya con el tiempo utilizamos un frontoluz que nos permite ver hasta el fondo y vamos, entre comillas, trapeando con un algodoncito seco. Yo suelo tener la costumbre de que a veces en la primera consulta, como el paciente viene con mucho dolor, solo no hacerlo. Lo suelo citar a las 48 horas cuando ya el edema ha bajado, ¿no? O 72 horas cuando el edema ha bajado. También tenemos que pensar que nuestra realidad no es tan fácil, ¿no? Los pacientes a veces viven un poquito lejos. También está el tema económico, ¿no? Pero lo ideal es realizar una limpieza suave y aplicar, y le aplico una cremita que tenga multibiótico, ¿no? Entonces, cada paciente, en los casos de otitis externa, es muy difícil hablar de un consenso, se va tratando de forma diferente cada paciente. En otros países tienen las mechas óticas. Estos se llaman pop de Merocel. Son unos pop porque los pones, les echas agüita y se expanden dentro del CAE y permiten que el paciente se pueda ir instilando los antibióticos él mismo. En nuestra realidad no existen los pop de Merocel, pero algunos médicos utilizan también mechitas de las mechas convencionales de gasa, la hacen como una mechita, la untan con cremas multibióticas. Las cremas multibióticas de comercial por lo general tienen clotrimazol, tienen betametasona y tienen mupirocina. Dado que muchas de estas otitis también tienen un componente como que de hongo y de bacteria, funcionan bastante bien. Las untan en esto y las introducen y le dicen al paciente que a los 2 días se las retiren cuando ya ha disminuido el edema, se las retiran y ya pueden comenzar a instilarse las gotitas. Para el dolor, como les decía, que era uno de los pilares del tratamiento, utilizamos paracetamol o ibuprofeno, adicionamos un esteroide tópico. Si el dolor es muy intenso, utilizar analgésicos narcóticos. Por ejemplo, Tramal, ¿no? O las asociaciones comerciales en las que viene paracetamol con Tramal. En esta review nos dicen que es preferible no utilizar benzocaína. ¿Por qué? Porque puede enmascarar la progresión de la enfermedad. Recordemos que es un anestésico tópico y que en algunos pacientes puede ocasionar una dermatitis de contacto. ¿Y qué pasa si enmascara la progresión de la enfermedad? Imaginemos que tu enfermedad está avanzando y que tú solamente le estás poniendo un analgésico, pero la infección va avanzando. Entonces, pero sí recomiendan en las guías los corticoides, ¿no? Pero no utilizar los analgésicos tópicos, ¿no? Anestésicos tópicos.
En cuanto a los antibióticos sistémicos, vamos a ver recetas, como les decía, que muchas veces no son necesarias, pero hasta en un tercio de las recetas vamos a observar que muchos de los médicos los prescriben. Y que a veces son antibióticos que incluso son ineficientes contra Pseudomonas. Entonces, si ustedes revisan el caso clínico que yo les he planteado para sus trabajos más tarde, lo único que ocasiona esto es mayor resistencia bacteriana, mayores costos y efectos secundarios. Bueno, ¿cuándo sí utilizar antibióticos sistémicos? Cuando existe una celulitis circundante, porque claro, ahí las botas, ¿cómo van a hacer efecto si es todo el pabellón el que está eritematoso? Cuando existe una diabetes no controlada, en pacientes con inmunosupresión, en pacientes que han recibido radiación en la cabeza, por ejemplo, por algún tipo de cáncer, cuando hay tanto edema del canal que no nos va a permitir la penetración del antibiótico tópico. Entonces, en esos casos sí. Ahora, doctora, ¿y qué utilizamos? Preferiblemente utilizamos fluoroquinolonas, dentro de ellas el ciprofloxacino. Entonces, si ustedes tienen alguna duda en su serum sobre qué antibiótico utilizar, y la verdad es que solamente de pronto tienen cipro, no es una mala idea. Pueden utilizarlo, ¿no? Si es que ven que el conducto está estenosadito, podemos utilizar ciprofloxacina cada 12 horas por 7 días. Y va a evolucionar muy bien. El tratamiento, también les decía, ¿no? Anteriormente, evitar los factores de riesgo. Si el paciente es nadador, lo tiene que evitar. Doctora, pero no sé, si el chico tiene una competencia, ¿cómo hacemos? Esperamos unos 2 o 3 días que el edema haya bajado, que haya una remisión de los síntomas agudos, ¿no? Sobre todo del dolor. Y el paciente de pronto, si es que es muy urgente, puede hacer su natación utilizando un taponcito de esto que utilizan los nadadores para poder realizar su práctica. La mayoría de los pacientes efectivamente tienen una mejora significativa entre las 24 y 48 horas. En atención primaria, ¿qué, doctor, y cuándo refiero? Bueno, referir si sospecha de otitis externa maligna, ¿no? Porque yo me imagino que ya ustedes los van a manejar muy bien y ya no nos vayan a llegar a los especialistas. Entonces, pero si ustedes ya sospechan de otitis externa maligna porque es un diabético y se les fue, porque a veces pasa que, supongamos, a veces una de las, si están acá atentos, van a saber responder en la tarde. El otro tema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el paciente tiene una diabetes y le dejaron ciprofloxacino, pero resulta que esa pseudomonas es resistente al cipro? Habíamos dicho anteriormente que cuando ya sospechamos de una otitis externa maligna, quiere decir que la enfermedad ha avanzado, debemos pedir un cultivo. Y el antibiótico debe ir dirigido al cultivo que esperamos tener de ese paciente. Fracaso clínico. ¿Cuándo hay un fracaso clínico? Bueno, tenemos que averiguar si ha habido tal vez una falta de adherencia al tratamiento, si la administración del fármaco ha sido inadecuada, si hay una obstrucción del canal o si tal vez nuestro diagnóstico fue erróneo. Acá les he puesto un cuadrito de una de las guías que de ácido acético, como les digo, a mí me va bastante bien, especialmente en las otitis externas de tipo fúngico. Ya hemos mencionado que principalmente es por cándida y por aspergillus. Las asociaciones, en el Perú no existe esta asociación, de estas sí existen bastantes, los oticum, los otosambones, esto es aquí. Hidrocortisona con ciprofloxacino, acá se llama, creo que también los oftalmólogos lo utilizan, pero para nosotros es Siriax. Y también tenemos Ciprocondexa, creo que no, Ciprodex, que lo utilizan también los oftalmólogos, y el ofloxacino, que por lo general, como hemos visto, es una fluoroquinolona, pero no viene asociado a nada. En el Perú esto se llama Tructum. Bien, chicos, la prevención es evitar básicamente lo que anteriormente hemos hecho mención. Las complicaciones, celulitis auricular y facial, ese paciente, por ejemplo, ya está teniendo una pericondritis, ¿no? Infección crónica continua puede resultar también en estenosis del canal y pérdida de la audición. Y las otitis externas malignas es una complicación muy grave, chicos. Cuando se afecta o la infección va hacia el hueso temporal, puede producir también una osteomielitis y con ello acarrear también toxicidad sistémica. La otitis externa maligna, esta complicación muy triste de los diabéticos principalmente, en un 90%, o sea, si el paciente es diabético, chicos, si les llega con una otitis externa, hay que ser un poquito más agresivos con ellos. En los inmunodeprimidos también, las complicaciones que puede tener son la meningitis, la trombosis del seno dural, un absceso craneal, parálisis de los pares craneales, especialmente del facial. El paciente va a presentar toxicidad sistémica, cefalea, dolor. En ATM ya sabemos por qué, ¿no? Porque la cara anterior del CAE es el cóndilo del ATM.
trismo, tejido de granulación en el suelo de canal. ¿Y qué pedimos? Pedimos una tomografía, una resonancia, el paciente también le pedimos BCG, la cual va a estar elevada, y lo que decíamos anteriormente, cultivos. ¿Cultivos para identificar el germen? Bueno, en realidad ya lo tenemos que tener en mente. Lo que vamos a querer es a qué es sensible este germen. Tratamiento básicamente endovenoso, y en algunos casos tenemos que utilizar o debridar en sala de operaciones. Bien, este es el caso de una otitis externa. Les he puesto dos casitos. Este es el caso de una otitis externa en sus fases iniciales, en donde observamos incluso un poquito de cerumen, ¿no? Un poquito de edema. Y este paciente podría responder muy bien a gotitas de ácido acético asociadas a gotitas de ciprofloxacino con algún corticoide. Este paciente, chicos, ¿ustedes creen que va a responder a solo antibióticos? Pues no, porque miren, lo que estamos observando en este pacientito, voy a poner el puntero, aquí ven esto, esto algodonoso podría ser, como la imagen es medio amarillita, pero podría ser Candida albicans. Pero esto que se ve acá, chicos, definitivamente es Aspergillus niger. Así se ve. Entonces, cuando ustedes reciban a su paciente, le pongan el otoscopio y encuentren esto, piensen en Aspergillus niger, acuérdense de mí, y le van a dejar ácido acético en gotitas y esto va a evolucionar favorablemente. Se puede también realizar una limpieza, ¿no? Y el paciente va a evolucionar muy, muy bien. Bien, vamos a pasar ahora a las otitis externas crónicas. Las otitis externas crónicas, como mencionábamos anteriormente, tienen una duración mayor a 3 meses. Las causas principalmente son alérgicas o autoinmunes y representan, mientras que las otras eran el 95%, bueno, este es el 5% restante. Puede deberse a dermatitis alérgica de contacto, a veces puede ser por el champú, ¿no? Por algún producto que la paciente esté usando, trastornos autoinmunes, algunas afectaciones crónicas como la psoriasis o infecciones que de las anteriores mencionadas se han convertido en infecciones crónicas. Hay gente que siempre viene con otitis fúngica. Entonces hay que ser muy acucioso. Yo pienso que los casos de otitis externas crónicas sí deben ser manejadas por un especialista, pero es bueno que las conozcan. El paciente va a tener exacerbaciones intermitentes y el 50% de ellos va a abarcar a ambos oídos, porque como les menciono, son afecciones tipo crónicas, ¿no? Tipo psoriasis, dermatitis alérgicas de contacto. Muy bien. En el examen físico vamos a encontrar en la dermatitis de contacto una erupción maculopapilar con excoriaciones. ¿Saben cómo se ve? Como si la pielcita se hubiera levantado y excoriado, y así lo observas como bolitas algodonosas, ¿no? Entonces, y tú los vas limpiando, y la verdad es que es bastante molesto para el paciente porque producto de todas estos detritos se les llena el conducto auditivo externo y hay que limpiarlos, ¿no? Tengo pacientes que a veces todos los meses ya me buscan solamente para poder realizarles su limpieza, ¿no? Entonces, porque hay que tener mucho cuidado, porque a veces las pomadas que pueden utilizar o las cremas que puedan utilizar para la psoriasis a veces no se pueden aplicar en el conducto auditivo. Entonces llegan para su limpieza, para evacuarles esos detritos. En las otomicosis, a veces hay pacientes que tienen otomicosis recurrentes. Lo que suelo hacer en estos casos, cuando es una otomicosis y ya van segundo o tercer episodio, se pide un cultivo de hongos, ¿no? Cultivos de bacterias y hongos, evaluar. ¿Se acuerdan que anteriormente mencionábamos que existe una reacción dermatológica a la neomicina en un 15 a 30% de pacientes? Bueno, pensarle, ¿no? Pensarlo y preguntarle al paciente si anteriormente lo ha usado, qué tipo de champú está utilizando, detergentes, lacas para el cabello, cómo son sus audífonos, de pronto le están produciendo algún tipo de alergia. Si pensamos en una dermatitis de contacto, podría ser necesario incluso realizar un test de alergias cutáneas, un skin prick test. Y pensar en psoriasis, si es que encontramos algún otro tipo de lesión en otra parte del cuerpo, y enfermedades sistémicas como la granulomatosis y la sarcoidosis. Lo más importante en este tipo de patología, a diferencia de la otitis externa, aquí es importantísimo encontrar, de la aguda, es encontrar la causa subyacente y manejarla en consecuencia. La limpieza auditiva, a ver un ratito chicos, que hay otra persona. Bien. En estos pacientes sí es necesario realizarles la limpieza y lo que podemos utilizar son corticoides de acción tópica. Por ejemplo, los de potencia media como la triamcinolona o de alta potencia como la desoximetasona, que podemos utilizarla, y en algunos casos será incluso necesario el uso de corticoides orales. El tacrolimus, que es un inmunosupresor, un agente inmunosupresor,
de forma tópica puede también ser utilizada en caso de otitis externas crónicas de tipo no infeccioso. Si pensamos en una infección bacteriana crónica, antibióticos tópicos, y si pensamos en una infección por hongos, lo que hago a veces es utilizar una cremita de clotrimazol, agentes tópicos acidificantes. Hay algunos pacientes que les mando durante largo tiempo las gotitas de ácido acético al 2% para que la utilicen y se adifique el pH. Otros pacientes responden también muy bien a la violeta de genciana. Y si es un aspergillus, como los que vimos anteriormente, pero ya de forma crónica, no sé, hacerse un cuadro que se va repitiendo, podríamos utilizar itraconazol por vía oral. Muy bien. Vamos a quitar nuevamente el puntero porque no quiere trabajar eso. Ahora sí. Bien, vamos a cambiar ahora sí de las otitis externas, vamos a viajar un poquito por las otitis medias agudas. La otitis media aguda es una inflamación del oído que dura menos de 21 días y se comprueba con la presencia de líquido en la caja del tímpano, pero tiene dos características fundamentales: la fiebre y el dolor. Porque si nosotros observamos un tímpano en el cual encontramos líquido en la caja del tímpano, no siempre es sinónimo de otitis media aguda. Porque si el paciente no tiene fiebre y no tiene manifestaciones, dolor, y no tiene manifestaciones sistémicas, estaríamos frente a una otitis media con efusión, es decir, líquido en la caja del tímpano. Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en el niño. Si nosotros preguntamos, muchos de nosotros hemos padecido de una otitis media aguda, y si nos acordamos un poquito, tal vez alguno de nosotros, es un cuadro también muy doloroso, por lo que hemos visto anteriormente por el tema de la inervación de la membrana timpánica. Tiene una incidencia máxima entre los 6 y 18 meses de vida. El 85% se resuelve espontáneamente y 0.1 a 2% de complicaciones, pueden haber 0.1 a 2% de complicaciones por la otitis media aguda. Es más frecuente en niños que en niñas. Gran parte de las otitis medias, la estadística en cuanto a la etiología varía mucho, pero gran parte de ellas son virales. En esta literatura recoge que el 55% es bacteriana, de ellas Streptococcus pneumoniae de la cabeza, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Chicos, esto es un dato muy importante para recordar en cuanto a la, que es pregunta de exámenes: ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes en las otitis medias agudas en las somas? Strepto, Haemophilus y Moraxella. En menores de 2 meses de edad, estreptococo, Haemophilus estreptococo grupo A y Bacillus gram negativos, en presencia de tubos de ventilación. Más adelante vamos a ver qué son los tubitos de ventilación. Tenemos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Staphylococcus y Pseudomonas. Y en cuanto hay como complicación mastoiditis, en menores de 2 años estreptococo y mayores de 2 años Pseudomonas. ¿Y por qué los niños son más propensos a tener otitis medias aguda? No quiero decir que sea una enfermedad solo de niños, pero son más proclives a tenerla por estas características. La trompa de Eustaquio en el lactante está más horizontalizada, de forma que cuando el niñito está lactando, dada la disposición que tiene la trompa, podría la lechecita, los líquidos, la salivita, ingresar a la caja del tímpano y producir una infección, mientras que en el adulto, como podemos observar en esta imagen, la curva está más vertical. Bien, la longitud es mucho más cortita, el diámetro es más pequeño y la distensibilidad es fácilmente colapsable. Entonces tiene algunas características la trompa de Eustaquio, especialmente el hecho de que sea más horizontal y más cortita, para que el niño sea más proclive de enfermarse. Existen algunos factores de riesgo, recogí el de 2 guías. Uno menciona los factores ambientales y factores del huésped. Dentro de los factores ambientales, la asistencia a guarderías, la lactancia materna ausente o menor a los 3 meses, dado que no le está transfiriendo todas las inmunoglobulinas que la lactancia materna le confiere, la exposición pasiva al humo de tabaco, los meses de invierno. En factores del huésped, factores genéticos. Algunos papás que hayan tenido tienen hijos más proclives de tener otitis media aguda. Ciertas inmunodeficiencias, el hecho de ser atópicos, reflujo gastroesofágico y algunas malformaciones congénitas como el paladar hendido y el síndrome de Down. Acá también están algunos, acá mencionan además, ¿no? Bueno, a la no lactancia materna, al uso del chupón y al tema de las infecciones recurrentes de la vía respiratoria alta. En cuanto a la evolución natural, bueno, algunos libros recogen a la tubotimpanitis como una primera fase. Es decir, el paciente, bueno, un ratito nuevamente, ya.
Algunos pacientes manifiestan la sensación de oído tapado, ¿no? Ya cuando son más grandecitos te pueden decir, ¿no? Que sienten el oído tapado. Esa tendría que ser una tubotimpanitis. Luego vemos la fase hiperémica, la fase exudativa, la fase supurativa, donde a veces incluso el tímpano se rompe, se perfora y a veces el líquido acumulado, ¿no? La pus acumulada en la caja del tímpano sale. Y finalmente la fase de resolución, donde nuevamente se va revitalizando el tejido y esto se va cerrando. Entonces acá vamos a ver. Ahí está. Entonces, en la etapa de tubotimpanitis, son datos inespecíficos. Básicamente, el paciente es el que manifiesta, ¿no?, la sensación de oído tapado y tenemos algunas características. Una discreta hiperemia, es decir, un discreto enrojecimiento sobre el mango del martillo. Nosotros lo vemos con el otoscopio y lo que se ve es un aumento de la vascularización a nivel del manguito del martillo. Se ve acá un ligero eritema al fondo. Esto la verdad es que sí requiere algo de práctica. En la etapa hiperémica, el paciente se caracteriza por otalgia, malestar general, fiebre, y la otoscopía me va a mostrar una membrana timpánica congestionada y opaca, poco móvil y dolorosa la exploración neumática. En la fase exudativa, ahí ya vemos a ver un aumento de líquido, de pus a nivel de la caja del tímpano. Esta se va a acompañar, obviamente, como hay un abombamiento y habíamos dicho que el tímpano estaba muy ricamente inervado, el paciente va a tener mucho dolor de oído, que impide el sueño, puede acompañarse de síntomas generales como náusea, vómito y anorexia. El paciente, por ejemplo, pediátrico, lo más importante es que deja de comer, ¿no? Esa es una de las características de los papitos, siempre nos dicen, doctora, mi niña no come. La membrana timpánica, y llora, ¿no? La membrana timpánica pierde muchas referencias anatómicas y causa hipoacusia en frecuencias altas y bajas. Vamos a ver, claro, si está todo lleno de moco, va a haber una hipoacusia de conducción. Y en la etapa supurativa, el paciente va a tener una membrana, bueno, una temperatura muy alta, incluso, como les dije, algunos casos puede presentar una perforación del tímpano, a veces son microperforaciones, a veces una perforación un poquito más grande y luego sale toda la pus y en ese momento el cuadro como si se reventara un chupito, algo parecido a eso. Entonces, doctora, pero ¿cómo es que algún paciente puede llegar a esto? Bien, porque a veces los papás no se dan cuenta porque el niñito llora y no lo llevan a un pediatra y porque esta es una enfermedad en realidad que puede ser manejada también por un pediatra, ¿no? Por lo general. ¿Y qué tipo de tratamiento dar? Bien, si estamos dentro de las primeras 48-72 horas, AIME y valoración y reevaluación en enfermedad no grave con sospecha diagnóstica. Este cuadrito les va a permitir tener una idea y sería bueno que cuando ustedes sean internos de medicina lo carguen con ustedes para que tengan una idea de qué es lo que se tiene que prescribir. Falla de tratamiento con AINE sin tratamiento antimicrobiano previo. En este caso daremos amoxicilina por vía oral a dosis altas, de 80 a 100 miligramos por kilo de peso. Paciente menor de 5 meses, amoxicilina, o sea, ahí se bypasean esto de frente, amoxicilina a dosis altas y revaloración. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es un factor de riesgo, el ser muy chiquititos. Paciente de 6 meses a 2 años con diagnóstico de certeza y enfermedad moderada grave, también, chicos, amoxicilina de frente. Paciente con 2 años con certeza y enfermedad grave, también pasamos directamente a es decir, nos bypaseamos esto. En el caso de un paciente que haya tenido falla terapéutica con amoxicilina, más que no haya usado tratamiento antimicrobiano previo a la amoxicilina, le daremos amoxicilina. Doctora, entonces, ¿qué pasa si el niñito falló con la amoxicilina? Vamos a darle amoxicilina con ácido clavulánico. Las dosis, por lo general manejamos una dosis de 50, 70 miligramos por kilo de peso. O últimamente algunos pediatras incluso utilizan 90. Falla terapéutica con tratamiento antimicrobiano previo a amoxicilina también. En el caso, ¿cuándo utilizamos entonces, doctora, ceftriaxona? Porque hay papitos que de frente quieren que uno le ponga una ampolla al bebé. Cuando hubo falla terapéutica con amoxicilina, más haber usado antimicrobiano previo a la amoxicilina. Allí ponemos 3 días de ceftriaxona a 50 miligramos por kilo de peso. En los alérgicos a la penicilina utilizaremos claritromicina, clindamicina y acitromicina.
La otitis media serosa. Bien, les mencionaba cuando comenzamos a hablar de otitis media aguda que no todo el líquido en la caja del tímpano es sinónimo de otitis media aguda. La otitis media serosa se encuentra entre las otitis medias agudas y las otitis medias crónicas. ¿Qué quiero decir esto? De que es líquido en la caja del tímpano. Es decir, ustedes lo ven con el otoscopio y ven un nivel hidroaéreo. Un nivel hidroaéreo es como ver nivel así como si hubiera agüita estancada dentro de un pozo. O de lo contrario, ven una burbuja allí. Quiere decir que hay agua, ¿no? Y el paciente, a veces son chiquititos, manifiesta que escucha mucho, muy bajito, o le sube mucho el volumen a la tele. Entonces, eso es lo que más o menos manifiestan las criaturas que tienen otitis media con efusión. Otro nombre que reciben las otitis medias serosas, ustedes van a ver que son las otitis medias con efusión. A mí me gusta decir la otitis media con efusión, porque considero que no todas las otitis medias son serosas o mucoides. Pueden ser serosas, mucoides, seromucoides, pero en general son otitis media con efusión. Es decir, hay líquido en la caja del tímpano. Sin dos características que mencionas que son fundamentales para la definición de otitis medias con efusión, es que no haya dolor y que no haya fiebre. Esta es una enfermedad benigna, abacteriana, por obstrucción de la trompa de Eustaquio. Va a haber una acumulación de líquido, mayormente entre los 7 y los 8 años, más frecuentemente en el sexo masculino, y que tiene un aumento en las estaciones frías. Entonces, más o menos, esta es una trompa de Eustaquio, va a tener dos partes, una porción ósea, que es la porción más alta, y una porción condromembranosa. Entonces, a veces vamos a ver alteraciones en este nivel. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo evaluamos la trompa de Eustaquio? Indirectamente, cuando nosotros hacemos una timpanometría, si la trompa de Eustaquio se cierra, por lo tanto el tímpano, como es una caja, se desplaza a presiones negativas. Al desplazarse a presiones negativas, lo que vamos a tener es una timpanometría con curva tipo C. Pero ¿qué pasa si la presión sigue siendo negativa en la caja del tímpano? Por lo tanto, por todos los factores que existen a este nivel, puede comenzar a haber un exudado, y el exudado a veces plum, se estanca allí. Por lo tanto, la curva ya no sería una curva tipo C, sino pasa a ser una curva tipo B. Por eso le decía que la curva tipo B no solamente es clásica, y no hablo de patognomónica, sino clásica en la otitis media aguda. Podemos observarla también en una otitis media con efusión. Es lo clásico, es decir, la curva tipo B. Sin embargo, si el líquido no ocupa la totalidad de la caja del tímpano, de pronto el paciente se mueve y el líquido dentro de ella también puede tener una curva de otra naturaleza, puede tener una curva tipo A. Entonces, es clásica una curva tipo B, pero no es el único tipo de curva que podemos observar en una otitis media con efusión. Esto, por favor, quiero que lo tengan presente. La principal causa, como es en niñitos más frecuente esta enfermedad, es la hiperplasia de la amígdala faríngea o de las adenoides. Entonces, ¿qué es el tejido adenoideo? Creo que lo van a ver más adelante, cuando vean amigdalitis tal vez lo mencionen. Es un aumento de la amígdala que se encuentra detrás de la nariz. Creo que tengo una imagen que les voy a mostrar más adelante. Entonces, este tejido aumenta de tamaño y lo que tapa es la desembocadura de las trompas de Eustaquio. Por lo tanto, algo que yo siempre les explico a los papis es que en otorrino todo funciona por vía mecánica. Si yo cierro la desembocadura de la trompa de Eustaquio, por lo tanto, arriba también todo va a estar colapsado y el tímpano se retrae, ¿no? Entonces, va a estar asociado con una hipertrofia de las amígdalas, de las adenoides. Catarro común, a veces el hecho de estar resfriado también cierra la trompita de Eustaquio. Los pacientes con rinitis de todo tipo, o rinitis alérgicas o no alérgicas, o con sinusitis, las insuficiencias respiratorias o las obstrucciones nasal, por ejemplo, el hecho de tener un tabique desviado o una superhipertrofia de cornetes, me imagino que también lo van a conversar más adelante, es decir, todo aquello que impida que el aire llegue de forma correcta y adecuada a la caja del tímpano. Porque ¿cuál es la función de la trompa de Eustaquio? Finalmente, permitir que la presión atmosférica sea la misma a la presión dentro de la caja del tímpano. Entonces, si hay algo que impide este proceso, por lo tanto, va a afectarse esto. Los estadios. Bueno, los estadios, la verdad es que no siempre nosotros, no es un tema que lo veamos muy claramente, ¿no? Entonces, pero a manera de conocerlo, saber que esto va a empezar como una otitis serosa, como les decía, serosa, luego se va a poner un poco más espeso y se va a convertir en un glue-ear, y finalmente hay una cese de la actividad hipersecretora, y finalmente lo que va a producirse es una telectasia. Recordemos una de las imágenes que les puse al inicio, con una curva tipo C, eso es lo que se va a producir. Bien,
Acá tenemos un oído izquierdo, siempre es importante identificar el oído, ¿no? Entonces, acá tenemos una otoscopía, y esto es algo que seguramente ustedes ya lo han revisado, porque imagino que ya están leyendo un poquito acerca de otorrino. Ya sabemos que esta es una membrana timpánica de un oído izquierdo, y acá observamos ciertas estructuras. El oído, no se los he mencionado anteriormente, lo vamos a hablar rapidito. A ver. Sí, nos queda todavía tiempo. El oído se va a dividir en una pars tensa, perdón, en una pars tensa, que es todo esto, y en una pars flácida. ¿Y por qué se llama así, chicos? La pars tensa es porque esta zona sí tiene las tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿bien? Mientras que esta parte alta carece de mesodermo. Entonces, la pars flácida solamente tiene, es una zona que es muy propensa de sufrir retracción, dado que no es una capa, digamos, muy fuerte, ¿no? Entonces, acá tenemos el mango del martillo. Vamos a aceptar a alguien más. Bien, acá tenemos al mango de... Acá tenemos al manguito del martillo, todo esto, acá tenemos al ombligo. Acá, como podemos ver, se han perdido el relieve de las estructuras. Lo que observamos son burbujitas, ¿no? En todo este nivel. La membrana timpánica la vamos a dividir en cuadrantes. Miren cómo voy a realizar el trazado, les voy a poner el puntero para que lo puedan ver bien. Entonces, lo vamos a dividir en cuadrantes. Cualquiera me dijera, doctora, pero ya, pues facilito. De aquí para aquí, de aquí para aquí. Sí lo ven, ¿verdad? Espero que sí. De aquí para aquí lo dividimos en anterior y posterior. Y de aquí para aquí lo dividimos en superior e inferior. No, eso es incorrecto, chicos. Se divide así, siguiendo el eje del mango del martillo. Por lo tanto, aparentemente es medio diagonal, pero en realidad lo que seguimos es el eje del mango del martillo. Entonces, acá trazamos una línea, entonces todo lo que esté de aquí para aquí es anterior y todo lo que esté de aquí hacia allá es posterior. Luego trazamos una línea perpendicular a nivel del ombligo, así plum. Por lo tanto, este vendría a ser el cuadrante antero-superior, póstero-superior, antero-inferior y póstero-inferior. Entonces, eso es algo muy importante. Por lo tanto, si alguno de sus docentes o ustedes tienen que describir en una historia clínica cuando estén haciendo su internado o su residencia, ¿qué dirían? Este es una otoscopía. Comencemos por el CAE. Ya supongamos que ya hemos descrito el pabellón auricular y todo. Empecemos con el CAE. El CAE es un conducto auditivo externo, ¿no? De un oído izquierdo permeable que nos permite ver un tímpano delustrado, porque no es un tímpano que brille, porque una de las características de un tímpano normal es que es brillante, es traslúcido, nos permite ver el promontorio, que es el relieve de la cóclea, pero este no, miren, es todo opaco, ¿verdad? No tiene el triángulo luminoso. Al contrario, tiene unas burbujitas, entonces pondríamos que es un tímpano opaco, ligeramente retraído, pero con la presencia de burbujas en los cuadránteros antero y antero superior y antero inferior. ¿Bien? ¿Y esto sería clásico de una otitis serosa? Efectivamente, una otitis serosa. Miren lo diferente que es esto. Esto deja de ser una otitis media con efusión, no, sino que hablábamos, ¿se acuerdan que les mencioné que de la segunda fase era el glue ear? Esto parece un glue ear, es decir, el moco es como el moco es mucho más espeso. Acá lo que observamos es un tímpano abombado con un contenido en la caja, un contenido amarillento, ¿bien? Pero observamos al martillo también. Y en este oído, ¿qué es lo que observamos? A ver, y si nos vamos hacia acá, ¿qué tipo de curva encontraríamos en una timpanometría? Encontraríamos una curva tipo B, ¿no? Porque hay líquido. La presión sonora va a chocar, pero no va a poder mover ese tímpano. Por lo tanto, va a chocar así, ¿no? Va a bajar. Entonces, una curvita tipo B. Acá, igual, va a intentar moverlo, pero no va a poder porque encuentra una resistencia, por lo tanto, continúa su trayecto, una curva tipo B. Y en este oído, ¿qué tipo de curva creen que encontraremos? Una curva tipo C, porque va a intentar chocar, pero no lo va a encontrar y por lo tanto se va un poco más allá, lo va a mover un poquito y luego plum, baja. Por lo tanto, acá es muy probable que encontremos en la timpanometría una curva tipo C. Doctora, ¿y en la audiometría qué encontraremos?
en audiometría, que vamos a ver más adelante, les voy a hablar un poquito, encontraremos una hipoacusia de tipo conductivo en los 3 casos. Bien, en este caso, eso es un oído normal, así observaremos la timpanometría. Esta es una curva tipo A, en donde la presión sonora viene, choca, mueve el tímpano y luego baja. Pero acá como encuentra una resistencia aumentada y una elasticidad disminuida, plum, 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 intenta y no pasa nada, ¿no? Una curva tipo B. Entonces, anteriormente les mencionaba que uno de los problemas que encontramos asociados a las otitis medias con efusión son las adenoides, las famosas adenoides, porque siempre las mamás que llegan con los jóvenes y me dicen, doctora, mi hijito tiene adenoides, 25 años el muchacho, 30 años, mi hijito tiene adenoides. Me tomo siempre unos minutos en explicarles a los papis que los adenoides están presentes, que son unas amígdalas que están presentes sobre todo en la primera infancia, ¿no? Y en algunos casos muy, muy raros en la pubertad, hasta la pubertad. En algunas personas alérgicas sí las he visto hasta los 18, 19 años, pero siempre ya cuando es más de eso sospechar, porque la hipertrofia de un tejido linfoide, porque este tejido linfoide nos podría hacer pensar incluso hasta en una hiperplasia en un proceso linfoproliferativo, tal vez no necesariamente bueno, ¿no? En un proceso linfoproliferativo habría que pensar y tomar una biopsia, ¿no? Entonces, siempre estar atentos. Entonces, acá esta es una endoscopía. Nosotros metemos una camarita por la nariz y se podría decir que ese es el gol estándar para poder diagnosticar una hipertrofia de adenoides. Antes, o también se hace, ¿no? Pedimos una radiografía de cabo faríngeo. Entonces, cuando alguno de ustedes sea pediatra, lo más probable es que pidan una radiografía de cabo faríngeo. No les he puesto ni imagen porque en realidad lo que más utilizamos actualmente es esto. Metemos una camarita por la nariz. Como no fastidia mucho y es súper finita, la metemos por la nariz y observamos el tejido adenoideo. Y esto es lo que observamos. Acá observan una endoscopía nasal que está yendo hacia la parte más posterior. Estos chicos se denominan nasofaringe y observamos esta cosita que está acá redondita. ¿Qué es esto? Esta es la desembocadura de la trompa de Eustaquio. ¿Ven? Y por acá, si nosotros nos metemos por este huequito, lo continuamos, vamos a terminar finalmente en la caja del tímpano. Obviamente por ahí no nos metemos. Sí se hace cuando esta trompa es ociosa, cuando no trabaja, cuando está así cerrada, hacemos dilataciones con balón de la trompa de Eustaquio. Bueno, en ese caso está abierta, no la vamos a hacer. Pero en el caso de aquí, miren la presencia de este tejido. ¿Y qué está haciendo este tejido adenoideo? Está comprimiendo la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Entonces, mencionábamos anteriormente que los problemas en otorrinos son de tipo mecánico. ¿Qué pasa si cierro la trompa de Eustaquio? Van a haber problemas en dónde? En un nivel más alto. ¿Cuál es el nivel más alto? La caja del tímpano. Si hay problemas a ese nivel, por lo tanto, se va a crear una presión negativa, el tímpano se va a retraer, posteriormente como todo el líquido se va a comenzar a acumular y va a terminar finalmente ese paciente en una otitis media con efusión. ¿Bien? Y si el líquido está estancado durante mucho tiempo allí acumulado y no se mueve, puede el paciente hacer o complicarse tal vez ¿no? con una otitis media aguda. Entonces, en la clínica el paciente va a tener una hipoacusia, el paciente cuando deglute siente que se le mueve algo dentro de los oídos y el paciente tiene una sensación de que escucha su propia voz. Obviamente esto te lo manifiesta cuando es más grande, ¿no? Cuando son chiquitos, por lo general, el paciente no te dice obviamente lo que tiene. Lo que vamos a recoger son síntomas, signos indirectos. Por ejemplo, que el paciente le va a subirle mucho el volumen al televisor, ¿no? Entonces el papito te dice, doctora, últimamente o en los últimos 2, 3 meses mi hijo le está subiendo mucho al televisor. El pronóstico es favorable, lo que tenemos que hacer en alguno de estos casos es colocar tubitos de ventilación. Siempre que haya una otitis media en la que queramos colocar tubitos de ventilación, tenemos que descartar que no haya si es un niñito, hipertrofia adenoidea, porque en el procedimiento quirúrgico se debe curetear este tejido. Y se coloca un tubito de ventilación, que es un pequeño tubito dentro de la membrana timpánica para que cumpla la función de la trompa de Eustaquio mientras repermeabilizamos y hacemos que esto funcione nuevamente de forma correcta. Y finalmente así queda. Lo primero es eliminar la causa, que en este caso, por ejemplo, hablábamos de que era la hipertrofia adenoide. Doctora, ¿es la única causa? No, estamos hablando de un grupo etario pediátrico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de gente de 60 años y que de pronto hizo una otitis media con efusión de un lado?
¿no? Le vemos la otoscopía y vemos que hay líquido. Le hacemos la timpanometría, es una curva tipo B. Le hacemos diapasones y observamos de que es un Weber que lateraliza a este lado, con un Rinne, sería en este caso negativo para este lado. Entonces, nosotros, ya esto lo vamos a aprender seguramente más adelante, vemos y plum, al toque, uy, el paciente está haciendo una hipoacusia conductiva de este lado. Entonces, pero 60 años, chicos, no voy a pensar en hipertrofia adenoidea. ¿Qué puedo pensar en un tumor de nasofaringe? Lo primero que tengo que hacer en ese paciente es introducir una cámara y observar la nasofaringe. ¿Bien? Entonces, obviamente, nuestro cerebrito tiene que tener, creo que lo más importante en los temas de otorrinolaringología es tener los conceptos mecánicos claros. ¿Qué conecta con qué? ¿Qué puede ocasionar qué? Y de acuerdo a eso, plum, todo es mucho más sencillo. Eso les va a servir bastante. Otitis media crónica. Bien. Las otitis medias crónicas es la presencia de una perforación en el tímpano. Bien, les voy a explicar qué quiero decir con esto. Tenía un profesor que me explicaba y que siempre me decía, otitis media crónica, sinónimo de perforación timpánica. Me gustaría a mí agregarle algo. Otitis media crónica simple es sinónimo de perforación timpánica. Eso tiene que quedar bien claro, chicos. Asociado a cambios histopatológicos en la caja del tímpano. Es una inflamación crónica y recidivante de la mucosa del oído media, pero a diferencia del colesteatoma, que lo vamos a ver más adelante, porque es el otro tipo de otitis media crónica, es la colesteatomatosa, no hay osteolisis de sus paredes. Es decir, es simplemente que los bordes de una perforación se cicatrizaron y no cerraron. Entonces, imaginemos que estamos jugando con un lapicero, no sé, se me ocurre, o con un hisopo, y viene un tercero y ¡pluc! Que recién he visto hace 2 días una niñita que vino con su papá, porque la niña estaba jugando con el hisopo y como tenía el cabellito largo, tenía el cabello así, se había quedado con el hisopo, vino la mamá a quererla peinar y ¡pluc! Le perforó el tímpano. Entonces, ese es motivo de otra clase. Sin embargo, el hecho de que se haya perforado, el hecho de que se haya perforado el tímpano en un niño, finalmente, si se le da el tratamiento adecuado, el tímpano puede regenerar, pero ya no va a tener las 3 capas, va a tener solamente 2. Va a restituirse solamente la capa, más externa, va a avanzar, 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 pero ya no va a ser tan fuerte. Entonces se va a cerrar como si fuera una membrana timpánica, una sola capa, monomérica, con una sola capa, que es la capa epitelial, la capa más externa. Cuando es traumática, cierra. Cuando es infecciosa, no siempre cierra. Entonces, imaginemos que un niño está con constantes infecciones del oído, con omas constantes porque tiene una inmunodeficiencia, y no cierra ese tímpano, y finalmente queda con un hueco. En la mayoría de las otitis medias crónicas, las perforaciones son centrales, pero no siempre es así. Sin embargo, respeta el ánulus, ¿no? Va a respetar esta zona que está aquí, es el ánulus o anillo. Bien, y suele existir lesión de la cadena osicular, sobre todo de la rama larga del yunque. Generalmente, a veces es solamente una perforación. Entonces, si ustedes no tienen un colesteatoma, es decir, un tumor de piel que vamos a ver más adelante, es una otitis media crónica simple. En la radiología, bueno, ya casi radiografía no pedimos, tomografía no existe un consenso, pero algunos autores prefieren pedir una tomografía para ver que la caja del tímpano esté bien. Otros dicen que no, si es una perforación simple, seca, simplemente se hace una miringoplastía, es decir, se cierra el tímpano con un injerto y se acabó el asunto. Entonces sí puede haber también alteraciones a nivel de la mastoides, donde va a estar ebúrnea. Entonces lo que se ve es que no está como bien ventilada, no se ven huequitos, como si fuera un panal de abeja, sino se ve una cosa dura toda la mastoides. Eso se llama mastoides ebúrnea. Bien. Su principal causa es la existencia previa de una perforación timpánica como secuela de una OMA o de un traumatismo o de una disfunción tubárica crónica, ¿no? Los episodios de infección y otorrea habitualmente se relacionan con la entrada de agua en el oído o infecciones rinofaringeas. En general suelen estar producidos por gérmenes saprófitos del CAES, pseudomonas, gram negativos, pero muchas veces son polimicrobianas. El tratamiento durante la fase activa, entonces, ¿qué pasa? Este paciente, el consejo que yo le doy cada vez que veo a un paciente con una otitis media crónica, que según algunas literaturas varía entre el 1 y 2% de por cada 100 habitantes. Entonces, muchos pacientes llegan y me dicen, doctora, yo tengo mi oído perforado desde niñita y se quieren operar a los 80 años. Mi consejo ya es bien complicado operar a los 80 años porque hay muchas comorbilidades asociadas.
Cuando yo veo a un paciente como joven, de 40, 60, hasta 65 años, le digo, mira, ¿sabes qué? Hay que operarse. Porque finalmente el tener la membrana timpánica íntegra, habíamos dicho que es un factor de protección. Cuando esta gente más adelante les da la presbiacusia, porque casi todo nos da que nos baja la audición, quieren usar audífonos, finalmente ya no pueden. ¿Por qué? Porque hay una perforación. Se puede, pero constantemente el paciente, como es un cuerpo extraño, el audífono va a estar metiendo y metiendo y metiendo infecciones. Entonces, existen dos tipos de técnica para operar las otitis medias crónicas simples. Una es la clásica o la convencional, que es con microscopio, y la endoscópica, ¿no? Entonces, o se pueden combinar ambos abordajes también, si es que hay algún tema extra que realizar, ¿no? Dentro del acto quirúrgico. Últimamente hay muchos más estudios a este nivel, se estudian también las vías de drenaje, porque hay unos ligamentos que permiten que el martillo y el yunque y el estribo estén en su sitio, pues si no, imagínense, estarían en el aire, ¿no? Los tres huesecillos. Entonces, hay unos ligamentos suspensorios que permiten que el martillo, el yunque y el estribo estén ancladitos en su sitio en la parte alta de la caja del tímpano, y por encima de ello entramos a una zona que es la región mastoidea, ¿no? Es el antro de la mastoides, la entrada a la mastoides. Entonces, a veces estas vías de drenaje están bloqueadas, por lo tanto, lo que también participa junto con la trompa de Eustaquio de la ventilación de esta caja del tímpano, ¿no? Entonces, es un tema más complejo de lo que parece y en realidad se vienen realizando muchos estudios para ver si de forma tal vez, así como los senos si estas estructuras son algo parecida a lo que los senos paranasales lo son para la nariz, ¿no? Áreas de ventilación. Por lo tanto, mi consejo es, siempre que se tenga una perforación del tímpano, en la medida de lo posible, hay que operarlo. Doctora, ¿y cuándo se opera? ¿Cuánto tiempo tiene que estar, entre comillas, seco un oído? Porque el hecho de que tú tengas una perforación predispone a que los gérmenes que están en el CAE, porque hemos dicho que ¿no? Hay gérmenes, van a pasar y van a constantemente mantener infectada la caja del tímpano. Entonces, lo que yo suelo decirle a mis pacientes, o lo que la literatura también dice, es que 3 meses esta caja del tímpano, tiene que estar lo más seca posible. Yo comienzo a contar, yo voy controlando a mis pacientes. Por ejemplo, si están supurando, si están con otorrea, y yo veo la perforación, digo, no, todavía no. Les dejo gotas. El tratamiento es tópico, con gotas también de ciprofloxacino, porque hemos visto que generalmente son pseudomonas. Les dejo ciprofloxacino u ofloxacino, ¿no? Y vamos secando y les asocio a ácido acético. Alguna literatura dice que el ácido acético no debería usarse, pero en realidad en nuestra realidad la gente es muy pobre, por lo tanto la verdad es que van bastante bien, ¿no? Entonces se seca, lo mantiene seco. ¿Qué quiere decir seco? Que no haya otorrea. Y finalmente, a partir del día 1 en que ya no hay otorrea, comenzamos a contar 1, 2, 3 meses y luego hacemos la operación. ¿Y en qué consiste la operación? La operación consiste en sacar un injerto que puede proceder del trago, puede proceder de la fascia, del músculo temporal, puede proceder de grasita. Se utiliza eso para cerrar. En otros países se utilizan incluso injertos no de humanos. Entonces se cierra eso finalmente y el paciente puede hacer su vida normal. Lo que se hace últimamente es también permeabilizar las vías de drenaje, ¿no? Las vías ventilatorias, perdón, para que el paciente también no tenga riesgo de que se pueda esto recidivar. Entonces, acá les muestro una perforación de un tímpano, más o menos acá hay una perforación de ¿cuánto será? 40, 50%, ¿no? Solamente que, miren, en esta zona de aquí observamos el mango del martillo, ¿verdad? En esta zona de aquí, acá estamos observando la trompita de Eustaquio. Entonces, este de aquí vendría a ser una perforación, perdón, este de aquí vendría a ser, sí, el martillo, entonces es un oídito derecho, en donde estamos observando una perforación más o menos de un 40-50%, y acá observamos una placa de miringoesclerosis. Y observamos también que los bordes están bien epitelizados, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí les estoy mostrando una audiometría que corresponde al oído derecho, en donde observamos una diferencia entre la vía aérea y la vía ósea de más o menos, 10, 20, 30, 40, 45 decibeles, de hasta 45 decibeles y 25 decibeles acá. Vamos a hablar, entonces para que nosotros podamos entender esto, tenemos que conocer lo que es la audiometría.
Y por eso les vuelvo a cambiar de color diapositivas como si fuera una notita para que ustedes más o menos tengan una noción de qué es una audiometría. Tenemos acá un audiómetro, tenemos acá una vincha ósea, de conducción ósea, y una vincha para nosotros escucharlo. Voy a pasar rápidamente porque esto lo van a hablar en la clase de hipoacusias. Un audiómetro nos va a trazar, perdón, otra persona más. Admitir. Ya está. Entonces, una audiometría básicamente nos permite dos trazados. Uno es de la vía aérea y otro es este de aquí corresponde a la vía aérea y esto de acá corresponde a la vía ósea. Esto que está acá, entonces, esto de aquí, estos audífonos van a ponerlos ustedes acá, en las orejitas. Y esto de aquí, esta vincha ósea va a ir en la punta de la mastoides. Entonces, y esto a veces yo suelo incluso explicárselos en consulta a los pacientes, ¿no? Les explico que la audiometría sirve para nosotros poder medir cuánto el paciente está escuchando, de forma, en realidad es un examen entre comillas, subjetivo y objetivo. ¿Por qué? Porque requiere la colaboración del paciente. El paciente tiene que levantar la mano para poder nosotros trazar nuestro audiograma, que es el dibujo que queda de la audiometría. Entonces, cuando nosotros ponemos acá el vibrador en la punta de la mastoides, prácticamente lo que hacemos es estimular directamente, vamos a ponerlo entre comillas, directamente el caracol. Pero cuando nosotros ponemos la vincha, esta vincha de acá, estos auriculares, nosotros los ponemos en las orejitas, lo que hacemos es que el sonido va a pasar por el conducto auditivo externo, por la membrana timpánica, por la cadena osicular, y finalmente va a llegar al oído interno. Entonces, hay una, se puede decir, pérdida, ¿no? Cuando el sonido va desde aquí hasta el oído interno, porque el sonido va a pasar, va a pasar a través del conducto auditivo, de la membrana timpánica y todas estas estructuras. Entonces, si hay alteraciones en estas estructuras, va a haber una pérdida también de la ganancia del sonido. Entonces, normalmente sí debe existir una diferencia entre la vía aérea y ósea, más o menos de 10 a 15 decibeles. Pero cuando esta diferencia es mayor, pues nos tiene que hacer pensar que hay un problema de obstaculización del paso del sonido en todas estas otras estructuras. Ojalá me esté dejando entender. Entonces, ayuda a distinguir una audición de una lesión auditiva conductiva y neurosensorial. Ahora les voy a explicar por qué. Finalmente, esto nos permite clasificar las hipoacusias en conductivas, neurosensoriales o mixtas. Por ejemplo, un tapón de cerumen, una otitis externa, una otitis media aguda, todo lo que estoy haciendo, una perforación en el tímpano, nos va a provocar lesiones de tipo conductiva. Las pérdidas neurosensoriales son producto de la edad, producto de una hipoacusia súbita, ¿no? Producto de temas neurosensoriales, de algún tumor en el ángulo pontocerebeloso. Las hipoacusias mixtas, por ejemplo, otoesclerosis, algunas otitis medias crónicas cuando ya han pasado muchos años y producto de la exposición, por ejemplo, a aminoglucósidos, de tanta gotita se dañó también el oído interno, entonces, o de las noxas, producto de la exposición, se dañó el oído interno, finalmente se termina convirtiendo en una una hipoacusia mixta. Para esto sirve la audiometría, para determinar el umbral mínimo de audición, para establecer el topodiagnóstico, es decir, dónde está la lesión. Yo a mis pacientes, entre comillas, para que me entiendan, porque hay gente que es muy humilde y que no se entiende, le digo, mira, y me dicen, pero doctora, ¿por qué para un zumbido me tienes que mandar a hacer una audiometría? Mira, le digo, es importante porque de pronto es como una lectura de tu vida, ¿no? Entonces a veces hasta les digo cuando es gente que no me puede entender, le digo, como leerte el tarot, ahí va a salir todito lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el Perú, por ejemplo, que ha tenido tuberculosis y las curvas incluso, hay ciertas curvas de ototoxicidad, curvas de exposición, por ejemplo, a los aminoglucósidos que utilizan para la TB o los medicamentos que utilizan a veces para el cáncer, que terminan afectando y te terminan dando cierto tipo de curvas. Últimamente, como no estaba habiendo atención en sanidad, han estado llegando muchos policías para que los vea y he visto que tienen muchos de ellos traumas acústicos, desde que traumas acústicos leves, moderados, severos, pero todo eso se ve en una audiometría. ¿Y cómo se ve? Porque las frecuencias que se ven afectadas en el trauma acústico son 4000 Hz, con un levante en 8000 Hz. Entonces tú lo ves y más o menos dices, usted era policía, ¿no? Sí, doctora, y no sé cuánto, y he disparado, ya lo vas viendo. Entonces te va saliendo todo, o lo ves al paciente y ves que es
un diabético mal controlado y ves una hipoacusia desastrosa. Entonces tú ya más o menos te vas haciendo una idea. Entonces la audiometría cumple esas finalidades. Finalmente acá vamos a observar un audiograma. Estos son los hertz. Recordemos que el sonido viaja por ondas y las ondas, cuanto más estrechas, es decir, mayor frecuencias, la vibración, digamos, las vibraciones viajan en frecuencias, ¿no? 125 cuando las ondas están un poquito más separadas, 250, 1000. Finalmente, cuanto más estrechas son las frecuencias, cuando tienen mayor cantidad de frecuencias, más agudos son los sonidos. Y el sonido también lo medimos, entre comillas, en volumen, ¿no? Intensidad, 5, 10, 15, 20, 40 decibeles. Vamos a trazar dos curvas, una que va a ir arriba siempre, que es la curva que va en la punta de la mastoides, que es la curva de la ósea, y la curva aérea o de la vía aérea siempre va por debajo. Finalmente se termina trazando algo así. Entonces, acá tenemos un oído derecho y un oído izquierdo. El oído derecho se grafica con bolitas, como vemos aquí, cuando la vía no está enmascarada. Y como les decía, la diferencia entre la vía aérea y la vía ósea, idealmente es hasta 15 decibeles, ¿no? Y ambos trazados en una audiometría normal están por encima de 20 decibeles, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, que son bien jovencitos, todos estarían por encima de 20 decibeles. Ambas curvas, la vía aérea que siempre va arriba y la vía ósea que siempre va arriba y la vía aérea. ¿Y por qué esa diferencia? Porque ya hemos dicho que a través del pasaje del sonido, a través de todas esas estructuras, hay una ligera pérdida, se puede decir, del sonido, pero lo de la punta de la mastoides es lo que determina, vamos a decirlo así, la base, ¿no? Lo que escuchan. Y por lo general, a la edad que tienen ustedes, idealmente deberían escuchar entre 0 y 5 decibeles, acá en la punta de la mastoides. Esta es una hipoacusia de transmisión, ya, pero esta está no tan bien hecha en realidad porque debería ser máximo hasta 60 decibeles. Pero esa es la idea, es la separación de ambas curvas por más de 20 decibeles entre la vía aérea y la vía ósea en más de 3 frecuencias consecutivas. Eso es lo que vemos acá. La vía aérea se mantiene por encima de 20 decibeles y, perdón, la vía ósea se mantiene por encima de 20 decibeles y la otra se encuentra bien alejada la vía aérea se encuentra bien alejada de la vía ósea. Este tipo de curva es característica de una otitis media, aguda, crónica, por eso es que quería de todas maneras tocarles un poquito el tema de la audiometría. Ese es otro punto, es una hipoacusia neurosensorial, en donde tú le pones el vibrador en la punta de la mastoides, pero el oído ya está enfermo, ya está viejito. Vamos a ponerle así el término viejito, cansado, no funciona. Entonces, así tú le pongas en la punta de la mastoides, le pongas lo que le pongas, ya el paciente no va a escuchar más. Por lo tanto, las dos curvas caen. Tanto se puede decir la reserva, que es esto, como el otro, ¿no? Entonces, bajan ambas curvas. Y acá tenemos una mixta, en la que han caído, en la que hay una diferencia entre la vía aérea ósea, pero también la vía ósea, plum, baja. Bien, entonces les quería hablar un poquito de audiometría. ¿Por qué? Porque en todos estos casos de otitis, especialmente incluso de las otitis externas en las que se ha cerrado el conducto, va a haber una baja de la audición. En las otitis crónicas colesteatomatosas es la presencia, como forma de introducción, es una otitis peligrosa, sí. ¿Por qué? Porque este tejido va avanzando, 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 y como es un tejido que está en un sitio que no debe estar, tiende a sobreinfectarse. Y las infecciones finalmente pueden llegar al cerebro. Y como es un tumor, va avanzando, 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 va disecando, va comiendo lo que encuentra a su paso. Entonces, cuando yo encuentro un paciente que me dice, doctora, ¿y debo operarme? Claro, no es una urgencia, pero sí debe operarse. No es nada malo, pero en realidad puede envolver el nervio facial, ¿no? Y el paciente finalmente puede tener una parálisis facial. Veo gente que tiene fístulas de líquido cefalorraquídeo o fístulas de líquido endolinfático, o sea, es verdaderamente algo que debe ser tomado con atención. A diferencia de las otitis medias crónicas simples, que como les decía, más que nada es un tema de una perforación. Entonces, chicos, el colesteatoma, ténganlo presente. Cuando ustedes observen algo en el oído que no les parece normal, que ustedes ya sospechen, al menos ténganlo presente, el colesteatoma. El diagnóstico es clínico, a veces también tomamos una pequeña biopsia y lo mandamos a anatomía patológica.
Y cuando no es muy evidente, pues pedimos una tomografía y ahí nos sale. El tratamiento es quirúrgico, consiste en resecar y en reconstruir. No siempre la intención, a diferencia de la otitis media crónica, que era restituir un poco la función auditiva y restituir el tema del tímpano para que los gérmenes no entren, acá no siempre la función es que el paciente vuelva a escuchar necesariamente, porque a veces ya han perdido la audición. Sí se puede buscar eso, pero básicamente acá es evitar que este cuadro, que es un tumor, pero que es un tumor, vamos a decir, cochino, sucio, porque de verdad que es un paciente que tiene mucho pus, no porque él quiera, sino porque el tumor es así. Es un tumor de piel que se suele sobreinfectar mucho. Entonces, a veces tú intentas secarlo con gotas, ya no sabes ni qué darle, y en estos casos el paciente requiere tratamiento quirúrgico. Es la presencia de matriz epidérmica en el seno del oído medio, es decir, es un lugar donde no debería haber piel, porque habíamos dicho que ectodermo había del CAE para afuera, pero ¿qué pasa si piel la encuentras en la caja del tímpano? Es allí donde tenemos que pensar nosotros en un colesteatoma. Los colesteatomas pueden ser congénitos, que generalmente son tumorcitos así como bolitas ahí en la caja del tímpano, lo vamos a ver, y el adquirido primario y el adquirido secundario. El adquirido primario es por los bolsillos de retracción de la pars flácida, que habíamos conversado que es la parte del tímpano que tiene solamente dos capas, ¿no? La capa de endodermo y la capa de ectodermo, y no tiene el mesodermo en el medio. Y el secundario puede ser secundario a una perforación, del tímpano, o por migración de, por ejemplo, ¿no? Si hemos hecho una timpanoplastía y un pedazo de epitelio se nos metió a la caja del tímpano, o sea, por eso es que no es tan simple como cerrar un hueco, si se mete un poco de epitelio, ese epitelio, piel, ¿no? Va a crecer en forma de un tumor. Entonces, esas son teorías, ¿no? En cuanto a los criterios diagnósticos de un colesteatoma congénito, es solamente el 2% del 100% de los colesteatomas, es una placa medial, no historia previa de otorrea, el paciente no va a tener pus porque el tímpano va a estar intacto. No hay historia previa de perforación timpánica, no hay historia previa de procedimientos otológicos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un colesteatoma congénito antero-superior. Bien, acá observamos un oídito del lado derecho, acá observamos el martillito. Acá, miren acá cómo observamos nosotros un poquito el yunque y el estribo al fondo. Y acá a este nivel, el promontorio. Si no fuera porque hubiera esto, este parecería un tímpano normal. ¿Ya? Así se debe ver un tímpano, transparente, translúcido, no como los que hemos estado viendo anteriormente. Este es un colesteatoma de la parte posterior. Este es un oído derecho e izquierdo. Este es un oído izquierdo. Muy bien. Entonces, acá lo que nosotros observamos es un abombamiento de la pared postero-superior del tímpano, ¿no? De la caja del tímpano. Vemos cómo está abombado, pero con un respeto, ¿no? De todas las otras estructuras. No vemos pus ni nada. Y acá vemos un colesteatoma congénito múltiple, ¿no? Posterior y también anterior. Obviamente esto se maneja como un tema, como un tema quirúrgico. Entonces es el tipo más frecuente de colesteatoma adquirido, el primario, y se desarrolla la progresión de una bolsa de retracción hacia un colesteatoma. Entonces lo que mencionábamos anteriormente, producto de una presión negativa por una trompa enferma, se va retrayendo, y de manera que el epitelio que normalmente debería estar acá se va metiendo. Entonces el paciente constantemente presenta otorrea. Entonces a veces tú le ves acá el tímpano, lo ves normal. Cuando hagamos una otoscopía tenemos que mirar un poquito hacia arriba también. Y eso, miren cómo vemos un tímpano acá retraído, ¿no? Eso significa que en este paciente habríamos tenido una timpanometría de tipo, muy probablemente una timpanometría tipo C con una hipoacusia de tipo conductiva en la audiometría, ¿verdad? Doctor, y entonces ya esto lo operan, lo saca, se reconstruye, bacán, y bueno, en este paciente realizar una dilatación de la trompa de Eustaquio. Claro, en estos pacientes sería bueno realizar una dilatación de la trompa de Eustaquio. Recientemente se está haciendo un poco más en el Perú, porque recién están llegando, en todo el mundo sí ya tienen más de 10, 15 años. Acá vemos uno de mesotímpano y de retrotímpano, ¿no? Esta es la parte posterior, porque vamos a dividir en una parte apical, es decir, alta. Este de aquí vendría a ser meso, la parte media de la caja del tímpano, y el retrotímpano es la parte posterior de la caja del tímpano. Y acá tenemos un apical y mesotimpánico, ¿no? Y probablemente también hacia atrás retrotimpánico. Este vendría a ser un oídito izquierdo, y este también izquierdo, y este también izquierdo.
Bien, y ese sí es un oídito derecho, en donde observamos un colecistoma aparentemente adquirido. Y este sí se debe, en este sí encontramos una perforación timpánica. En el Perú creo que es bastante más frecuente en donde sí están asociadas más a perforaciones timpánicas. En mi experiencia he visto más estos en otros países, ¿no? En Perú me parece que más vemos porque es secundario a perforaciones timpánicas, porque son secundarias a las otitis medias agudas que probablemente durante la infancia no fueron resueltas. Exploración otoscópica, ya hemos visto durante el transcurso de toda esta clase diferentes otoscopías. El diagnóstico confirmatorio, bueno, escamas epidérmicas en el oído medio, como hemos visto, pero como se dan cuenta, son diferentes, ¿no? En toda la clase hemos visto diferentes tipos de membranas timpánicas. En algunos casos, perforación, como las otitis crónicas adquiridas secundarias, o bolsas de retracción en las otitis medias crónicas adquiridas primarias. Búsqueda de complicaciones, por ejemplo, lo que les decía, la afectación del nervio facial. La acumetría, bueno, la acumetría no las he mencionado porque me parece que es algo que deben leer, pero básicamente tenemos dos pruebas, hasta tres, ¿no? La prueba de Rinne y la prueba de Weber. La prueba de Weber, poner el diapasón en la línea media y ver hacia dónde va a lateralizar, o la prueba de Rinne, que consiste en poner el diapasón en la punta de la mastoides y en la entrada del conducto auditivo externo y ver si es un Rinne positivo para un oído normal o hipoacusia neurosensorial, o un Rinne negativo para las hipoacusias conductivas. Ya con sus profesores probablemente esto lo puedan ir aclarando, dilucidando. Evaluación vestibular también, porque les decía que algunos de estos pacientes pueden tener fístulas de líquido endolinfático, producto es decir, la penetración del tumor puede penetrar hasta la parte vestibular, hasta alguno de los canales semicirculares y por lo tanto desencadenar crisis de vértigo. Y la valoración del nervio facial, porque finalmente este nervio afecta también cuando avanza mucho al nervio facial o durante la operación, lastimosamente también se puede dañar, ¿no? La tomografía es muy importante, es una prueba casi obligatoria para el diagnóstico, para complementarlo. Nos permite evaluar la extensión, la estrategia quirúrgica, las complicaciones. Vamos a ver una masa tisular en la región tímpano-mastoidea y zonas de osteólisis. Generalmente al colesteatoma le encanta el yunque, comienza por el yunque y luego se va hacia las demás partes de la cadena osicular. Y bueno, vamos a ver la neumatización de la mastoides que les mencionaba hace un momento. En este caso vemos, miren la diferencia entre estas dos mastoides. Esta es una mastoides normal, bien ventilada, que les decía que era como un panal de abejitas, y miren esta mastoides, que es mucho más chiquita. Esto, más o menos se podría decir que es una mastoides seburna, pero generalmente es más compacta. El tratamiento es quirúrgico, se puede hacer una timpanoplastía asociada con una mastoidectomía, es decir, lo que se busca es que este tejido sea fácilmente limpiable, se pueda limpiar fácilmente, se busca sacarlo, extraerlo para que no dañe el nervio facial, para que no avance. A veces ya cuando avanza mucho se puede ir también a la bóveda craneal media, entonces hay que tratar de sacarlo. El objetivo del tratamiento será evitar básicamente la aparición de las complicaciones y no necesariamente mejorar la audición del paciente. Bien, chicos, no sé si tengan alguna duda, nos quedan unos 10 minutitos para conversar. O si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirla. Doctora, buenas tardes. Hola. Tengo una duda. ¿Cómo se puede diferenciar la otitis externa maligna del síndrome de Ramsay-Hunt? Si ambos pueden ocasionar parálisis facial. La historia natural y lo otro son las vesículas. Cuando tú tienes un síndrome de Ramsay-Hunt vas a encontrar las vesículas características de un herpes. Y bueno, también en una otitis externa va a empezar como un cuadro, en una otitis externa maligna va a empezar como una otitis externa inicialmente, ¿no? En lo otro empieza más con las vesículas, en el Ramsay-Hunt. De nada, Nicole. ¿Alguien más? El tratamiento en todo caso también difiere, ¿no? Porque si estás pensando en un Ramsay-Hunt, Nicole, ¿qué es lo que prescribirías tú? ¿Tienen alguna idea?
Muy bien, claro. Si es un síndrome de Ramsay-Hunt, puede ser ganciclovir, aciclovir, ¿no? Dejas un antiviral. Las dosis por lo general son altas, son 800 miligramos cada 5 horas. Entonces son dosis un poquito altas durante más o menos 2 semanas. Pero los pacientes obviamente responden mejor a un Ramsay-Hunt que a una otitis externa maligna. La evolución de las otitis externas malignas es muy, muy fea y muy tórpida. No sé si tuvieron oportunidad de leer el caso clínico para la tarde. ¿Sí? Bien, entonces yo creo que con la clase de hoy más o menos